don't know what you see. There is nothing here, so please. And then you're talking, and I am talking. We'll never get to sleep, but I keep myself so keen. I wanna say it's okay, don't you listen to me. No time for that, don't need to read about me. I wanna say it's okay, don't you listen to me. No time for that, don't need a picture of me. And now you're sinking under the covers. I don't know what to play, if it's worthless when it's free. And now you're listening to distant voices, some holler through the wall and faints down the hall. I wanna say it's okay, don't you listen to me. No time for that, don't need to read about me. I wanna say it's okay, don't you listen to me. No time for that, don't need a picture of me. It means so much for you to listen to me. It means so much for you to listen to me. It means so much for you to listen to me. It means so much for you to listen to me. And now you're thinking into the quiet. I don't know what you see. There is nothing here, so please. And then you're talking, and I am talking. We'll never get to sleep, but I keep myself so keen. I wanna say it's okay, don't you listen to me. No time for that, don't need to read about me. I wanna say it's okay, don't you listen to me. No time for that, don't need a picture of me. And now you're sinking under the covers. I don't know what to play, if it's worthless when it's free. And now you're listening to distant voices, some holler through the wall and faints down the hall. I wanna say it's okay, don't you listen
capaz de dialogar, capaz de hacer reformas, capaz de entender a Cataluña. Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado, estamos contigo, aguanta, resiste las presiones, intenta formar una mayoría progresista y de cambio. España no puede permitirse 4 años más de PP, no, por Dios, no. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. No respondieron porque no quisieron en plazo y en tiempo. Yo tengo la impresión, después de haber visto cómo se han desarrollado los acontecimientos en las últimas fechas, que alguien puede pensar, sin temor a equivocarse, que diera la sensación de que algunos lo que querían era llegar a esta situación, es decir, a que se aplicara el artículo 155. Soc conscient, per tant, de l'amenaça que pesa sobre tot el poble de Catalunya si l'Estat perpetra el seu propòsit liquidador. Ens hem de conjurar per tornar a defensar les nostres institucions com hem fet sempre, de manera pacífica i civilitzada, però carregats de dignitat i de raons. És per això que demanaré al Parlament que fixi la convocatòria d'una sessió plenària on els representants de la sobirania ciutadana. El Partido Socialista se enfrenta a una disyuntiva. Se enfrenta a la disyuntiva de elegir entre dos opciones. Una opción es dar la espalda a España, prolongar esta agonía en Cataluña, que lo único que hace es fracturar la convivencia en Cataluña, inestabilizar absolutamente lo que es la política y la economía en Cataluña, fracturar la convivencia en Cataluña, poner en riesgo muchos puestos de trabajo. Vamos a ver, se le ha ofrecido ir al Senado. Se le ha ofrecido ir al Senado. No ha querido. Se le ha ofrecido ir al Congreso, al Pleno del Congreso, a explicar cómo explicó el señor Ibarretxe su plan. No ha querido. Ha cerrado el Parlamento, Joan. El Parlamento no hace sesiones normales desde hace ya 2 meses y medio. Es verdad, un mes por vacaciones, pero mes y medio que no hay una sesión normal del control del Parlamento. Que ha dicho Rafa Hernández, ha dicho un gobierno para tener legitimidad democrática debe cumplir la ley. Entonces yo me he acordado así enseguida de esa amnistía fiscal que hace el gobierno del Partido Popular y que es declarada inconstitucional. Entonces, en ese momento ya el Partido Popular no tiene legitimidad democrática para gobernar porque no ha cumplido la ley. Pero o cuando paga su sede... Déjame acabar, Rafa, que hablas mucho y yo no te he interrumpido. Hombre, es que cuando el Partido Popular paga su sede con más de 1 millón de euros en dinero negro, cuando el Partido Popular utiliza las instituciones del Estado para dar chivatazos a sus propios corruptos, cuando el Partido Popular utiliza una magistrada amiga, que no sé si alguien sabe quién es esa magistrada amiga, para chivarle a Ignacio González, que está metido en un caso de corrupción, ahí no se está saltando el gobierno y no se está saltando el Partido Popular la ley. Es evidente. Yo, utilizar el artículo 155 de la Constitución para derogar la autonomía, que a nosotros nos diría de coña, porque oye, ya no saldríamos 1,5 millón de personas, saldrían 3. Sí. Se presentan calientes las cenas de Navidad. Muy buenos días, cafeteros. Bienvenidos una mañana más a este programa, a este lugar en los límites del bosque de Sherwood, donde se reúnen los proscritos y las proscritas.
Buenos días, María.es, María Navarro. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien. ¿Por qué suspiras? Has tenido bueno, pero has estado enfollonada, ¿no? Sí. ¿Has seguido bien lo que ha ocurrido? Sí. Sí, pues vamos a tener la oportunidad de hablarlo. Sí, me he quedado con el Resiste Pedro y he soñado esta noche con él y todo. Sí, tenía dudas de si meterlo porque es un elemento de hemeroteca, pero al igual que la última parte que escuchábamos a Oriol Junqueras hablando de la... a Joan Tardá, perdón, hablando de lo bien que les vendría el artículo 155 para movilizar al independentismo. Pero luego he pensado que contextualiza también en parte lo que está ocurriendo, así que nos parecía simpático. Bueno, la tía Faustina, muy buenos días, Chesco Trillo, buenos días, El Notas, Elena Noruega, Frau Canica, tantas y tantos amigos que nos van a ayudar hoy a intentar desenmarañar todo este follón tan monumental en el que nos hemos metido después de este fin de semana en el que hemos conocido los planes de Mariano Rajoy para aplicar el artículo 155 de la Constitución, para acogerse a él. Hay que decir que había algunas personas que nos decían, oye, Fernando, ¿no va a haber programa especial el sábado sobre esta materia? Bueno, de momento seguimos en la escenificación de lo que está ocurriendo, porque Mariano Rajoy lo que ha anunciado es que se va a aplicar el artículo 155, pero no se hará hasta que el Senado diga que se puede hacer. Es verdad que tienen mayoría, pero eso lo que da son otros 8 días de margen de negociación o de margen para que la propia Generalitat convoque elecciones, que le pueden llamar de cualquier manera, constituyentes o como en la ocasión anterior, plebiscitarias, de la naturaleza que sea, pero todo esto no es sino un paso más en una escenificación preelectoral, porque todo esto necesariamente conduce a elecciones, lo llevamos meses diciendo y poco a poco se va constatando. Sin embargo, sí que es verdad que el tono, la formulación, la manera y de lo que se está hablando es francamente grave, por lo tanto sí que vamos a analizarlo, pero digamos que queda todavía unos cuantos episodios de esto. No penséis que se cerró el capítulo el pasado sábado ni con la reacción posterior del presidente de la Generalitat. Así que, bueno, vamos a intentar analizarlo desde una perspectiva sosegada para dar las mayores claves posibles de cómo se ha forjado todo este asunto y cómo hemos llegado donde estamos, pero mucho cuidado con pensar que esta es la etapa final de la Vuelta Ciclista a Francia, porque todavía nos queda por recorrer en los Pirineos. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres la Resistencia y además no estás sola. Almohadilla, La Cafetera, 155 sombras de Bray. Almohadilla, La Cafetera, 155 sombras de Bray. Sabéis que el Partido Popular, Mariano Rajoy, el gobierno anunció que se van a acoger al artículo 155. Si todo sigue exactamente igual, parece que todavía quedan ciertos márgenes para la vuelta atrás, aunque, bueno, la determinación que han demostrado unos y otros parece que hace pensar que nos vamos directamente hacia el abismo. Ángel Trianero, Damián Balarjo, muy buenos días. Colectivo, Andrés Carmelo, Conchi, Pep Costa, Pipo, Yoc, Luna Lucho, Elenina Smile, bueno, la verdad es que es difícil leer vuestros nicks, Animaldad, en fin. Claudia, muchas gracias, nos vais a ayudar, así que os pedimos que utilicéis los mecanismos. El hashtag en Twitter, que es la mejor forma de ordenar la conversación, almohadilla La Cafetera, 155 sombras de Bray, y también un número de teléfono 627-002-002, 627-002-002. Y ahí tenéis un WhatsApp donde podéis dejar notas de audio, y en esas notas de audio unos 30 segundos con un pequeño titular para que sepamos de qué estáis hablando. Esto es La Cafetera. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Within your breeze of kindness burn, but now you have a long road to take. Bueno, pues primero despejamos las portadas de los periódicos, los grandes titulares, para que tengáis una idea más o menos clara de cuáles son las principales líneas informativas de la mañana y los enfoques de la prensa tradicional, de la prensa escrita. Dice el periódico El País, el gobierno cesará a los altos cargos que no acaten la legalidad. Insisto en que son
hipotéticas medidas que podría tomar el gobierno en el caso de que el 155 llegue a activarse definitivamente, finalmente. Hay mucha gente en el Partido Popular que cree que tienen que hacerlo y que piensan que es una forma de enviar un mensaje, pero estamos ante la medida más extraordinaria de la Constitución y no es una medida menor, puede tener consecuencias muy serias, muy graves, así que desde este programa ahora, si queréis, lo analizamos, pero nos parece que, en fin, para ser una hipótesis es de trabajo, aunque hay mucha gente dispuesta a impulsarla, pero es de una extraordinaria gravedad. Y dice el periódico El País, el Gobierno asegura que no está sobre la mesa convocar elecciones. Hacienda se dispone a desmontar la nueva agencia tributaria de Cataluña. Le va a pasar al Gobierno lo que le ha pasado a la Generalitat con la independencia, que después de anunciar el artículo 155 y de animar a las bases más conservadoras, va a ser muy difícil que luego consiga desdecirse y echarse para atrás. Así que toda la inercia que va a adquirir, tanto por la presión mediática que está adquiriendo, que es enorme, como por la presión social que también se da, va a ser muy difícil que se echen para atrás. Esto es lo malo de la piromanía, que una vez empiezas a incendiar bosques, luego resulta francamente difícil apagarlos. Por cierto, vamos a hablar de incendios, vamos a hablar de las consecuencias de los incendios, hablaremos con Ainhoa Goñi, porque los incendios tienen consecuencias posteriores. Hay una vieja mitología en torno a lo regenerador que supone para el campo, que es verdad y tiene algo de regenerador cuando se producen en una cierta dimensión, pero cuando se producen con este tamaño, con el tamaño que hemos visto en Galicia, tiene consecuencias incluso para el agua potable. Lo hemos estado viendo, por cierto, en As Neves, aquel lugar, ¿os acordáis que estuvimos retransmitiendo desde allí, desde un aserradero? Bueno, pues resulta que tienen serios problemas con el agua potable porque ha quedado contaminada por los efectos de las llamas, así que por los efectos de las cenizas y de los residuos. Bueno, hablaremos con Ainhoa Goñi para que nos explique cuáles son los efectos de porque hoy es lunes y los lunes hay ciencia y los días de ciencia, nos decía Ainhoa Goñi hace algunas semanas, decía, no dejéis que la política entierre la ciencia y sobre todo el avance científico, porque más que la ciencia en genérico como sector, aquí de lo que hablamos son de avances científicos. Bueno, pues mientras tanto, en el periódico El País, así se negoció en 10 días el artículo 155. Tras los contactos iniciales, Carmen Calvo y José Luis Ayllón agilizaron el acuerdo. Carmen Calvo al frente de la negociación con el artículo 155. ¿Qué puede salir mal, amigos? Por cierto, de la misma manera que digo, todo esto que está ocurriendo, Rajoy gestionando la crisis más importante de la democracia, con Cospedal ministra de Defensa, con Zoido ministro del Interior, nada puede salir mal. Entre el abanico de amenazas y de mensajes, el ABC, el gobierno desmontará la red de asesores del separatismo. Este se me ocurre que es un mensaje bastante eficaz de amenaza, porque claro, la cantidad de asesores que estarán leyendo esto y que dirán, ¿qué quiere decir esto? ¿Que en 15 días puedo estar sin trabajo? Los efectos del 155, dice el ABC, el entramado lo integran 300 cargos nombrados a dedo, cuyos sueldos suman 23,6 millones al año. Así que mensaje sutil o directo en la portada del periódico ABC. Y en el periódico El Mundo, Puigdemont se resiste a la convocatoria de elecciones para frenar el artículo 155. Dice que crece la presión sobre el presidente para que aproveche su última oportunidad de desistir. Y el Parlamento no se reunirá hasta final de semana, dice el periódico El Mundo, que lleva una entrevista a Steven Pinker, el psicólogo, lingüista, escritor. Dice, yo también tuve que marcharme de Quebec. Sabemos que el nacionalismo es atávico, arcaico y condujo a 2 guerras mundiales. Los progresistas detestan el progreso, equiparan de forma absurda el pesimismo y la sofisticación. Y dice, hay un vínculo entre el trumpismo de los hechos alternativos y la extrema izquierda posmoderna. Y por si no quedara suficientemente claro la línea ideológica de toda esta sucesión de noticias, hay un artículo destacado en portada de Cayetán Álvarez de Toledo. Así que ahí podéis también alimentar el alma. El periódico La Razón dice, Rajoy nombrará a un mando único para aplicar el artículo 155. El presidente coordinará los trabajos hasta el sábado, cuando prevé reunir al Consejo de Ministros para repartir las funciones. Hay de plazo hasta el sábado. El viernes todavía el Senado, veremos a ver cómo se pronuncia, y además sabemos que el Parlamento de Cataluña tiene previsto reunirse a lo largo de la semana, muy previsiblemente también el propio viernes. El gobierno relevará a Trapero por otro mozo, dice el periódico La Razón en su portada. Bueno, esto es lo que se refiere a las portadas nacionales. En la portada de La Vanguardia, 2 de cada 3 empresas que dejan Cataluña van a Madrid, dice el periódico La Vanguardia, y el periódico de Cataluña, el independentismo gana pero no crece.
tras el 1 de octubre. Claro, es que una de las dudas es que ciertamente el independentismo probablemente había tocado techo. Es verdad que se había incorporado mucha gente al discurso y al apoyo de manifestaciones sociales tipo el 1 de octubre, pero difícilmente se puede decir que se hayan trasladado directamente de la exigencia de queremos decidir a la independencia en forma de república de muchas de esas personas, así que está por ver, ¿no? Pero bueno, es una encuesta en todo caso del Periódico de Cataluña, un barómetro de intención de voto del GESOP. Así que, bueno, estás escuchando La Cafetera. Bueno, y esto en lo que se refiere a los periódicos, a los principales periódicos en los kioscos que tienen una cierta dimensión, que esto nos interesa también porque nos permite observar, y es la columna vertebral del programa, la lectura de la prensa, y nos permite también observar un poquito luego hay muchas, claro, a lo largo de este fin de semana que se han producido muchas portadas y también ciertas ironías. Decía al otro lado del muro, ¿qué diferencia la portada sobre Venezuela cuando Venezuela, con aquella sentencia, quitaba funciones al Parlamento? Dice, eso era consolidar la dictadura. En España es restaurar el orden constitucional. Y ponía 2 artículos, 2 portadas del periódico El País. El periódico El País, entonces, que decía, Maduro anula el Parlamento para consolidar su dictadura. Y la portada del País de este fin de semana que decía, el gobierno restaura el orden constitucional en Cataluña. Y en esto ha habido, bueno, para que os hagáis una idea, ese tuit tiene 17.000 retweets y 12.200 me gusta. Así que digamos que ha caído de forma muy viral en las redes sociales. Bueno, luego os decía, lo que se ha producido son un montón de contradicciones públicas también, y las observábamos en la posición del Partido Socialista, que ha pasado a apoyar al gobierno de manera clarísima, de manera flagrante. Por eso os ponía también esta grabación de Miquel Iceta, que también ha estado volando por las redes sociales, ¿os acordáis? En aquel mitin donde daba todo su apoyo a Pedro Sánchez para luchar por la Secretaría General, pero lo escuchábamos en un tono que ahora con el tiempo resulta verdaderamente llamativo. Capaz de dialogar, capaz de hacer reformas, capaz de entender a Cataluña. Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado, estamos contigo, aguanta, resiste las presiones, intenta formar una mayoría progresista y de cambio. España no puede permitirse 4 años más de PP, no, por Dios, no. Pero también hemos escuchado una y otra vez a Pedro Sánchez, le hemos escuchado una y otra vez diciendo el artículo 155 no va a ser apoyado por el PSOE. Invocar el artículo 155 lo único que hace es alimentar precisamente al independentismo. Y lo escuchamos un día y otro. Lo que dice el expresidente González, pero desde luego no comparto el que el gobierno de España tenga que poner en marcha el artículo 155. La pregunta es qué va a hacer el Partido Socialista a nivel nacional, ¿no? Si va a seguir manteniendo el gobierno de Mariano Rajoy, cuánto va a perder en esas elecciones que tanto están pidiendo, porque en realidad yo creo que van a ser de los más perjudicados, y qué van a hacer sobre todo a nivel nacional, porque creo que ha habido muchas esperanzas en ellos. Y bueno, mucha gente ya hablaba de decepción, de que están defraudados por la posición del Partido Socialista, porque sí que es verdad que ellos siguen abanderando el lema de somos la izquierda. Y entonces ahí van a tener un conflicto, porque la izquierda no está a favor tampoco de las medidas que ha pretendido hacer el gobierno de Mariano Rajoy, pero hemos visto que esa aplicación del 155 ha sido con el aval del Partido Socialista,
Quizás la gente no se olvidó de la abstención del Partido Socialista al gobierno de Mariano Rajoy y quizás tampoco se olviden de esto mismo. Con el aval del Partido Socialista escuchábamos precisamente a Pedro Sánchez este fin de semana explicando las razones por las que apoya a Mariano Rajoy en esta aventura del 155, que por otro lado yo te diría... No sé si tú decías, María, que había cierta decepción. Es verdad, yo he visto algunos mensajes en Twitter en esa dirección, pero no me atrevería a decir que son militantes del Partido Socialista, porque lo que sí que se observa es bastante apoyo dentro de la militancia del PSOE o de una parte de la militancia, aunque luego hemos visto que Núria Parlon ha decidido abandonar los órganos de decisión del Partido Socialista, pero... digamos que las voces han sido las menos. Yo lo que observo es mucha gente que tiene una visión bastante jacobina de España y en el sentido más positivo, lo digo en el sentido más teórico, centralista de España y que cree que el dilema con Cataluña, el problema ha ido demasiado lejos y que se necesita una reacción y que en esto hay que ser, hay que tener una visión de Estado. Y esto lo he observado en muchos militantes socialistas, ¿no? Porque incluso yo que he puesto alguna crítica, de pronto hay un montón de gente que contesta diciendo no, está siendo en absoluto, está bla, bla, bla. Pero la pregunta es si con este tipo de acciones van a recuperar los votos que perdieron. No estamos hablando de la militancia, que es importante. Estamos hablando de los votos finales que va a tener el Partido Socialista y de si va a conseguir recuperar los perdidos o si simplemente quiere aspirar a mantener los que tiene, que también puede ser una estrategia política por parte del Partido Socialista, ¿no? Ya veremos qué pasa en las elecciones catalanas, porque además también tú lo comentabas que no van a ser unas elecciones normales, por así decirlo. Es que van a ser unas elecciones después de que Rajoy sea el presidente de Cataluña. Una autonomía intervenida y en la que van a gestionar el proceso electoral ellos. Pero es verdad, fíjate, hiciste una reflexión el otro día en la que creo que tienes mucha razón. El auténtico gol de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez consiste en que después de todo este movimiento, ¿cómo va a haber alguna vez un gobierno de izquierdas en España? Esto es la dinamitación total de los posibles pactos entre los posibles partidos de izquierdas. Es decir, esto ya queda, por mucho que haya gente que, y estoy seguro, ahora no estoy viendo el chat, pero estoy convencido de que habrá gente diciendo, bueno, pues estáis dando por hecho que el PSOE es la izquierda. Bueno, así se autodenominan, digamos que todavía ocupa ese espacio de defensa de una política económica que todavía tenga una posición. Va a ser necesario para un gobierno distinto al de Mariano Rajoy. Pero y eso hay que entenderlo. Eso es un hecho que hay que entenderlo. Sí. O sea, en este país, por cómo se equilibran los votos y por la posición sociológica, socioeconómica del votante, si no hay un pacto entre esos partidos políticos es muy difícil que Podemos pudiera lograr en alguna ocasión, aunque estuviera en el mejor de los escenarios, que tampoco es la situación ahora mismo, porque se observa también una cierta caída en las encuestas. Pero aunque estuviera en la mejor de las situaciones, a día de hoy, en la España que tenemos, con los medios que tenemos, con la cultura que tenemos, con la cultura política que tenemos, con la sociedad que tenemos, con estos mimbres, a día de hoy es impensable pensar en un gobierno de izquierdas en el que no pudiera estar Pedro Sánchez apoyando, quiero decir, el Partido Socialista apoyándolo de una manera o de otra. No digo que me parezca bien ni mal, digo, es una lectura simplemente de las encuestas, ¿no? Sí, pero es muy importante. Yo creo que de lo más importante de que Rajoy haya aplicado este artículo 155 con el apoyo de Ciudadanos y de Partido Socialista es que el único pacto que ahora mismo se puede ver a nivel nacional, si nos fuésemos a unas elecciones generales, sería un pacto PSOE, Ciudadanos y Partido Popular. Porque no habría nada distinto. Porque yo creo que el pragmatismo en política también es muy importante. Y el único gobierno que puede ser en contra de Mariano Rajoy, distinto al de Mariano Rajoy, la única forma de cambiar las políticas de Mariano Rajoy a nivel nacional sería con la posición del Partido Socialista hacia otro lado. O sea, el Partido Socialista es clave ahora mismo. Y con esto se ha demostrado que no va a haber un gobierno de izquierdas. Claro, yo creo que esta ha sido la demostración de que cuando ha tenido que elegir en uno de los temas más trascendentales, claramente se ha inclinado hacia Mariano Rajoy. Luego veremos algún tipo de escenificación, de ruptura, si esto va más allá, porque claro, lanzar el artículo 155 puede tener consecuencias muy graves, porque cuando uno inicia este camino, que de momento insisto en que no se ha iniciado del todo, se ha anunciado, pero cuando uno inicia este camino, tiene que estar dispuesto a llegar hasta el final. Y había que me decía, bueno, pero es que tú hablas de violencia. No, yo voy a explicar esto para que se entienda. El artículo 155 habla de recuperar algunos espacios dentro del gobierno de Cataluña, ¿no? ¿Qué pasa si deciden que no los ceden? ¿Que no se retiran? ¿Qué pasa si deciden que se monta un gobierno paralelo? A partir de ahí tienes que tomar una decisión. Y el Estado tiene el monopolio de la fuerza y la tiene que emplear.
Entonces, a partir de aquí, el callejón ya no tiene otra salida. Tiene o salida hacia detrás o salida hacia adelante. Y la salida hacia adelante es la que es. Entonces, va a depender de la determinación que tenga el de enfrente y de quién sea el primero que abandone el coche que va... Esta carrera, que se ha definido ya muchas veces esta crisis. 2 coches corriendo en dirección al abismo a ver quién se asusta antes y salta antes del coche. Pero es que da la impresión de que vamos directamente hacia el abismo, ¿no? Entonces... Y luego quiero dejar claro una cosa, porque el problema es que, claro, no hay respuestas firmes a lo que está ocurriendo, no hay respuestas claras. Todos tenemos muchas más dudas que certezas. A todos nos plantean muchas dudas que cuando alguien pone, digamos, en jaque al Estado, ¿qué respuesta debe ser ofrecida? Esto, claro, no es objeto de debate. Yo además, que lo he manifestado aquí para que no haya dudas otra vez, yo no soy independentista, por lo tanto, tampoco comparto la visión de, oye, apoyarnos en esto porque es de interés para todos. No, yo apoyo en la parte democrática, pero no, a lo mejor el objetivo no podemos o no queremos compartirlo. Dicho lo cual, el problema es que aplicar el artículo 155 es de una extraordinaria gravedad, porque no hay vuelta atrás, porque no hay otro paso más allá, no hay una llamada después. Y luego hablemos seriamente. No ha habido declaración unilateral de independencia realmente, no la ha habido. Si la hubiera habido, entonces habría intervenido la Fiscalía y habría detenido. Tampoco hay nada que pueda, digamos, justificar realmente, legalmente, no teóricamente, no por cojones, que hay quien decía, es que me han tocado los huevos. Eso no es un argumento jurídico, con todo el cariño. Te puede molestar más o menos la posición, te puede molestar más o menos el reto que plantea, e incluso la determinación que muestran, incluso que crees, sospechas, intuyes o tienes pesadillas con que son capaces de llevarlo a tal efecto. Pero la realidad es que hasta este momento, en términos legales, no ha habido DUI realmente, no la ha habido, ni tampoco ha habido insumisión fiscal, nada que explique un 155. Porque cuando hay insumisión fiscal y de pronto dejan de ingresar en las arcas del Estado el dinero y se lo recaudan y se lo reparten para sus intereses, allí hay un delito claro a través del cual puedes justificar lo que está pasando. Pero ante lo que estamos, si aplican el 155, estamos ante una toma preventiva de las instituciones, por si acaso le convocan la declaración unilateral de independencia. Puigdemont no está imputado. El Constitucional no ha ejecutado sus sentencias para suspender a nadie. Se ha ido directamente a por la autonomía. Claro que había un pulso, es evidente, ¿no? Y claro que habían mostrado determinación. Pero los delitos no se cometen cuando se anuncian, se cometen cuando se hacen, no cuando se desean. Y esto es muy importante porque es lo que marca realmente el Estado de Derecho. Y vuelvo a insistir, el problema del 155 es que hay que estar dispuesto a ir hasta el final para garantizar su cumplimiento. Y eso puede implicar la fuerza. ¿Está el Partido Socialista dispuesto a acompañar hasta el final en ese viaje a Mariano Rajoy? Porque ahora lo que no cabe es decir, sí, pero un poquito. Un poquito, solo te apoyo, pero un poquito. Porque en teoría iba a ser un 155 adelgazado. Y lo que hemos visto es el anuncio de un 155 pleno. Y la advertencia, incluso desde diversos medios de comunicación, de que se va a tomar hasta los medios de comunicación catalanes. Es decir, no es un 155 suave. Pero además en esto existe lo suave y existe lo violento. Esto es como lo de dicta blanda, dictadura. No. Aquí, si tomas las instituciones, las tomas. Porque claro que les estás quitando el autogobierno, ¿no? Ahora, que no quede en esto como que Puigdemont no es parte del problema, porque es parte del problema. Es evidente que no es parte de la solución, como Rajoy, por cierto. Porque estamos donde estamos, porque Mariano Rajoy ha dejado que la situación llegue hasta donde está. Y es ahí donde se equivoca el Partido Socialista, que no está exigiendo ninguna responsabilidad a uno de los interlocutores que han conducido al abismo a donde nos encontramos. Porque no solo se puede decir, bueno, pero es que deja siempre de lado al independentismo de Puigdemont. No. Es verdad que esa determinación que han demostrado nos ha conducido a una situación absolutamente inmanejable, de extraordinaria gravedad. Y es verdad, y esto lo sabemos todos, que está produciendo una enorme ruptura, una fractura en la sociedad. Y se ve, y es cierto, y tiene añadidos problemas económicos, etcétera. Pero Puigdemont no habría existido sin su antagonista Mariano Rajoy. Nunca se habría dado. Y no se habría dado sin haber llevado al Tribunal Constitucional un estatuto que se aceptaba para Andalucía y se impidió para Cataluña. Y no se habría dado sin las justificaciones morales que el Partido Popular ha estado colocando sistemáticamente en las ruedas de esa bicicleta. Por ejemplo, aceptan que Navarra se llame el Reino de Navarra, pero les parece fatal que Cataluña pueda llamarse la nación catalana. Y por un problema semántico nos han ido metiendo día tras día un asunto tras otro encima de la mesa. Porque hay que tener una cosa muy en cuenta, y yo creo que en un diálogo de adultos todos lo comprendemos perfectamente.
el diálogo es necesario. Y es necesario porque el conflicto ya está trascendiendo a Puigdemont, incluso mucho más allá al gobierno. Hay millones de personas que están exigiendo un cambio de estatus. Y es verdad que habrá que destensarlo con reconocimientos de errores mutuos, con reconocimiento de aciertos históricos, que los ha habido, porque Cataluña no estaría donde está probablemente sin el apoyo de España. Pero de la misma manera España no sería lo que es sin el apoyo de Cataluña. Y es evidente que Cataluña tiene un problema real de financiación, está pasando. Y hay que mejorar ese estatus. Porque en la balanza de pagos tienen problemas para cubrir los servicios públicos a pesar de la cantidad de dinero que ingresan al Estado. Y eso es un hecho que hay que poner sobre la mesa. Habrá que ver en qué medida el Estado se lo puede permitir y cómo se hace para no repercutir en la redistribución necesaria de un Estado redistributivo y garantista de los derechos sociales. Pero alguien tiene que abrir el debate de la financiación en serio, sin cerrar y sin dar portazos. Y luego hay un problema real identitario de lengua, de cultura, y hay que buscar vías de encuentro. No se puede estar permanentemente criminalizando a Cataluña porque con titulares, con carteles de cómo las tiendas o cómo los colegios obligan a hablar en catalán. Porque si abrimos los debates identitarios, habrá que tenerlos con un cierto respeto. Y luego hay una cosa que es evidente y en la que todos coincidimos. Parte del independentismo, y esto lo comprobamos estando allí y poniendo las orejas a escuchar, se apoya sobre la idea de que el Estado no respeta principios democráticos como la lucha contra la corrupción, y tiene toda la razón. Es un auténtico escándalo lo que ha pasado en este país, que mientras estamos atentos a Cataluña, estamos viviendo como el caso Gürtel queda visto para sentencia y aquí nadie dice una sola línea en un periódico. Es una vergüenza cómo el gobierno se está escondiendo detrás de Cataluña para no enfocar los verdaderos problemas que acucian a su partido. Y claro, escuchar al Partido Popular, oírles hablar de cumplimiento de la ley, resulta verdaderamente impúdico. Por cierto, que quedó muy recogido esto ayer en el programa El Objetivo, cuando Irene Montero le dijo a Rafael Hernando: tenéis unas narices que los tenéis como campanas. Una oración literal que ha dicho Rafa Hernando, ha dicho: un gobierno para tener legitimidad democrática debe cumplir la ley. Entonces yo me he acordado así enseguida de esa amnistía fiscal que hace el gobierno del Partido Popular y que es declarada inconstitucional. Entonces, en ese momento ya el Partido Popular no tiene legitimidad democrática para gobernar porque no ha cumplido la ley. Pero no cuando paga su sede, déjame acabar, Rafa, que hablas mucho y yo no te he interrumpido. Hombre, es que cuando el Partido Popular paga su sede con más de 1 millón de euros en dinero negro, cuando el Partido Popular utiliza las instituciones del Estado para dar chivatazos a sus propios corruptos, cuando el Partido Popular utiliza una magistrada amiga, que no sé si alguien sabe quién es esa magistrada amiga, para chivarle a Ignacio González, que está metido en un caso de corrupción, ahí no se está saltando el gobierno y no se está saltando el Partido Popular la ley. Es evidente, Rafa, que vosotros sois el partido que más acostumbrado está a no cumplir la ley, a vivir fuera de la ley, y por eso no tenéis ninguna credibilidad cuando le exigís al de enfrente que la cumpla. Nosotros tenemos muy claro que no hay legitimidad democrática para declarar la independencia. ¿Lo piensa? Sí, lo piensa la mayoría. Por fin lo tenéis claro. Venga, vamos a ver si podemos ordenar el tráfico. Venga, termina. La gente educada y constitucionalista no respeta un turno de palabra, pero no hay problema. Yo espero y después sigo. Digo. Así que el Partido Popular dando lecciones de cumplimiento de la ley. Pues hombre, resulta un tanto complejo resolver un asunto de esta naturaleza cuando pones como interlocutores en uno de los laterales a gente así. Resulta vergonzoso. Pero claro, hablamos de la independencia judicial. Sabéis que parte del movimiento independentista se sostiene sobre la crítica a la independencia judicial en España y sobre el funcionamiento de la democracia española. Es que en eso tienen toda la razón y lo sabemos perfectamente. Es que alguien se cree de verdad que en España la justicia es independiente. La justicia, cuando se relaciona con casos políticos, porque evidentemente cuando denuncias a tu vecino o cuando atropellas a alguien con el coche, pues da la impresión, estaría bueno, porque si no ya estaríamos en la sabana. Pero sabemos perfectamente que con los casos que afectan a los grandes partidos políticos, que son quienes nombran a los fiscales, evidentemente no, la justicia, es que tener que discutir esto a estas alturas, evidentemente no es independiente. Así que, llegados a este punto, no es cierto, como está defendiendo una buena parte de ese movimiento que se expresa en las calles de Cataluña, ojo, que no necesariamente es independentista, pero no es evidente que necesitamos una reconstrucción constitucional, de principio a fin, que necesitamos garantizar que el Senado es una cámara independiente, que necesitamos garantizar que la justicia es un órgano totalmente independiente, es decir, que necesitamos una democracia que funcione.
Es evidente. Esto es obvio. Claro, es muy difícil que todo esto tenga lugar con los mismos interlocutores, tanto en el gobierno como en el gobierno. Es imposible. No hay manera. Pero es que Pedro Sánchez está barajando y lleva la bandera ahora, dice que va a haber un cambio constitucional. ¿Pero qué cambio constitucional va a construir este Partido Socialista y ese Partido Popular? ¿Qué clase de cambio constitucional podemos esperar? ¿Qué clase de mensaje de credibilidad se está enviando a Cataluña? Y dice, no, con este mensaje ya he conseguido destensar la situación y a partir de ahora, a elecciones. Nos tomamos por la fuerza las instituciones catalanas y nos vamos a elecciones y todo va a salir bien. Hombre, yo digo una cosa. Primero, sobre el papel las cosas suelen parecer muy sencillas, pero normalmente la tostada cae del revés. Pero además, con ese planteamiento y con Mariano Rajoy gobernando la crisis más importante de la democracia española, que va a salir bien es una apuesta a la que yo no fiaría demasiado mi capital. Así que Puigdemont, Rajoy son evidentemente parte del problema y no son desde luego la solución. Y hay un mensaje que quiero enviar también a la gente que escucha esto desde Cataluña, porque Cataluña tiene que entender también que la independencia no es un escenario posible en España, no lo es a día de hoy. Lo habéis visto por la propia fractura que crea, pero no lo es por la cultura política que hay en España, no lo es por las posibilidades económicas que eso conllevaría, porque es el 20% del PIB, un 20%. Yo no sé si es una anhelación, si es un deseo, si es un sueño o una aspiración. Desde luego es absolutamente legítima y todo el mundo tiene derecho a acudir a elecciones con ese programa electoral, a seducir a Cataluña y al resto del país, porque de otra manera sería muy difícil. Tiene toda la legitimidad y toda la autoridad moral para hacerlo. Para eso es la democracia. Ahora, si me preguntas mi opinión, digo, con este país esto es imposible. Desde una perspectiva además redistributiva y de izquierdas, no es deseable. En mi opinión, Esto es una opinión. Estoy dispuesto a cambiarla. Estoy dispuesto a escuchar. Pero en mi opinión, hombre, plantea una serie de retos que complican mucho una manera de entender la sociedad y la democracia. Ahora, sobre todo por una cuestión de cultura política. Porque la redistribución es una conquista social y romperla no lo es. Aunque se plantee de, no, es que no, esto se trata de redistribuir internamente en Cataluña porque aquí hay una sola clase, la trabajadora. Bueno, sí, bien, lo que queráis, es un 20% del PIB. Habrá que discutir qué márgenes hay, cómo se puede tal, pero desde una perspectiva un poco redistributiva es difícil plantearlo. Ahora, eso sí, es verdad que Cataluña ha dado un ejercicio, una demostración absoluta de capacidad de organización y de determinación como no se ha visto en este país. Y también de una forma de comprender la democracia que es indiscutible, indiscutible. Así que quizás sí que es verdad, sería hora de reflexionar que a lo mejor lo que hay que hacer es catalanizar España, en lugar de españolizar Cataluña, como pretenden algunos. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, son opiniones personales en todo caso, O sea que cada uno tiene las suyas y además hay muchas maneras de observar esto y están abiertos los micrófonos. 627-002-002, 627-002-002. Bueno, hemos visto que Rajoy no solo tiene el apoyo de la oposición, además, ya lo decía Pablo Casado ayer, ponían las portadas de periódico y bueno, él se sentía respaldado también y el apoyo unánime él decía, de la prensa, ¿no? Al menos de las principales portadas de periódico. Y eso significa algo, que es que ellos creen realmente que ellos están avalados para para llevar a cabo esta aplicación del 155, no solamente por la oposición, sino también por grandes medios. Pero que el PP y el PSOE se sientan respaldados a nivel nacional no quiere decir que lo tengan en Cataluña. Y no tener el apoyo en Cataluña significa alejarla más todavía del resto del Estado. De hecho, que se hayan ido personas como Núria Parrón del Partido Socialista Catalán tiene que decirle algo al Partido Socialista, porque el Partido Socialista no podrá gobernar sin el PSC y sin el PSOE vasco, porque al final estamos viendo que en Cataluña y el País Vasco no está teniendo el apoyo que tenía antes. Y eso tiene que hacer reflexionar al Partido Socialista, porque a lo mejor es que los votantes que tenía en Cataluña y en el País Vasco se han alejado de ellos por algo, ¿no? Y luego también otra reflexión es que el hecho de que se declarase la independencia, y esto lo hemos comentado aquí también, no solo cuestiona la unidad de España, no, cuestiona muchas cosas y cuestiona partidos de la transición como el Partido Popular y el Partido Socialista, y también cuestiona al rey, cuestiona muchas partes del sistema político y territorial español que, claro, ellos no podían
pues digamos, tragar con eso, ¿no? Y por eso hemos visto el freno a ese cuestionamiento del sistema, y por eso ellos no creen en que se tenga que cuestionar ni el sistema ni la Constitución en temas, por ejemplo, del tema territorial. Absolutamente. Claro, es que además es lo que dice Ara, Levántate y Piensa, dice... Es que no es una cuestión de reformas constitucionales. Lo que parece que hace falta es una nueva constitución, porque esto con parches probablemente no se arregla. Pero realmente estamos en la situación... ¿Creemos de verdad que alguien está dispuesto a hacer una reforma de ese calado, de esa naturaleza? Porque, ojo, ya habéis visto el apoyo de toda la prensa, todas las tertulias, todos los medios de comunicación, todos, sin excepción. Salvo pequeños matices en algunos digitales. Pero son matices, ¿eh? Es realmente chocante, es verdaderamente sorprendente. Todo el arco político. Es que, salvo Podemos, que está ofreciendo una mirada diferente, que, ojo, cuidado, que tampoco está apoyando la independencia, porque es que en este país de locos, salirse una mínima línea del guión oficial parece que se convierte uno en antisistema, y están hablando de un referéndum, pero se declaran no independentistas. Y aún así, la campaña, la agresividad, porque es el arco parlamentario entero. Pero ¿cómo no lo van a hacer si el arco parlamentario está defendiendo su construcción de la Constitución española? ¿Cómo va el Partido Socialista? Si escuchábamos a Pedro Sánchez que decía, nosotros, el Partido Socialista que construyó la Constitución, es verdad, el único partido que queda realmente de los que construyeron la Constitución como tal, y de cómo le vas a pedir que la reforme entera, si es su legado, si lo han hecho ellos. Claro, no, introducimos matices. ¿Cómo matices? Pero es que España tiene algo que ver con la España de entonces. Es que el ruido de sables bajo el que fue construida la Constitución de entonces existe hoy. Hombre, pero claro, esta es una conversación totalmente imposible en España, porque además, una cosa que uno se da cuenta, y lo digo con cierto dramatismo, y que nos afecta, es que si uno pone... Nosotros metíamos el micrófono a chavales de 16 años en la Plaza de Cataluña, y les pedías que hicieran una reflexión sobre la autodeterminación de los pueblos, la independencia, la redistribución, y te hacían una reflexión casi de un catedrático, pero no repitiendo un discurso, reflexionando sobre lo que eso podía conllevar. Prueba a hacer eso en la puerta de la discoteca Pachá, donde sabéis que llevan unos días cerrando las sesiones con el himno de España y poniendo la bandera en el retroproyector a todo tamaño. Y los chavales están allí gritando y bailando el himno de España. Prueba a poner un micrófono a escuchar los argumentos. Así que, claro, es así. Por eso digo, deberíamos anhelar que se catalanizase España, porque es una cuestión de planteamientos y de formación. Claro, esto generalizar siempre es un despropósito y siempre suele ser bastante equivocado. Pero bueno, nos sirve para retratar o para ilustrar algo de lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo dice uno que no es independentista. Esto es La Cafetera, 627-002-002, tu programa. Hola, Resistencia. Me voy a marcar un Iñaki Gabilondo. A ver, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que el gobierno va a aplicar el 155, va a pasar que va a convocar elecciones en Cataluña, va a pasar que con la tensión que se va a generar, las elecciones se van a polarizar y los partidos más votados van a ser Esquerra Republicana y Ciudadanos. Va a pasar que por un lado se podrá formar o habrá una candidatura al gobierno de Esquerra Republicana con el apoyo de la CUP y de lo que quede del PDeCAT. Va a pasar que por el otro lado habrá un candidato de Ciudadanos con el apoyo de lo que quede del PP, si es que entra en el Parlamento. Y va a pasar que todos los focos van a estar en lo que sea la coalición de Podemos esta vez y el PSOE. Y va a pasar que Podemos se va a borrar, va a proponer su propio candidato y no va a apoyar a ninguno de los otros dos. Y va a pasar que de nuevo otra vez todos los focos en el PSOE, para ver si se abstiene y deja gobernar a la derecha, o para ver si se une a un pacto de izquierdas. Y va a pasar que vamos a estar como al principio, porque seguramente quien tenga mayoría sea el candidato de Esquerra Republicana y vuelta a empezar. En efecto, está por ver ahora a quién se le ha ocurrido que puede ser una buena idea. Desde luego, como estrategas, hay aquí gente que no tiene precio. O sea, a día de hoy, con 2 personas en la cárcel, con la sociedad entera movilizada, ir a elecciones, yo no digo nada, pero parece un escenario por lo menos incierto. Muchos están confiando Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, salvo que, como se está insinuando en los últimos días, sean capaces de ilegalizar algún partido político, cosa que ya sería
por si falta pocos ingredientes a esta olla a presión, que metamos todavía uno de mayor calado, ¿no? Pero, en fin, no lo sé, veremos a ver en qué condiciones vamos a ir a elecciones, con una comunidad autónoma intervenida, con un proceso electoral gobernado por quienes la han intervenido. ¿Pero de verdad alguien cree que esto es una buena idea? ¿De verdad nadie va a tener un mínimo sentido de sensatez? Si yo no digo que el debate sea sencillo, es extraordinariamente complejo. Y vuelvo a insistir, el problema del debate es que no se puede simplificar como lo están haciendo algunas personas. Por eso decía lo de poner el micrófono en algunos lugares. Porque el problema es que sobre la misma mesa se ha colocado el debate de la República y el encaje de la monarquía, en una república en la monarquía, y el debate de la secesión, del presupuesto de un 20% del PIB. Son dos debates diferentes que se han colocado a la vez en la misma olla. Entonces es de una extraordinaria complejidad, lo sabemos todos, pero se está actuando de parte. Si Pedro Sánchez ha actuado porque le ha llamado el rey en persona y le ha dicho, esto hay que pararlo, no debería olvidársele primero que el nacimiento del Partido Socialista tiene raíces que son republicanas. Pero bueno, pongamos que se han transformado, sin decirlo demasiado en alto, pero la transformación parece evidente, de acuerdo, entendemos esto. Entendamos que además son un partido de mayorías, dicen, que intenta llegar a una buena parte del país y el país se siente amenazado por los riesgos que tiene, pues eso, para la redistribución, etcétera, etcétera, que doy por hecho que los militantes del Partido Socialista son perfectamente capaces de reflexionar en este sentido. Ahora bien, si recibes la llamada del rey, es como si estás negociando la ley de las energías alternativas y te llama Iberdrola. Hay una parte que es claramente, es un argumento de parte. Evidentemente el rey está en contra de este proceso. Es que no está actuando como mediador, está actuando como de parte. Le podrá parecer bien o le podrá parecer mal. Podremos hablar de la monarquía o no, o si es necesario o no. Pero cuidado porque es que el reposicionamiento es bastante evidente, ¿no? Y por cierto, que he dicho lo de que en Pachá cerraban las... No me consta personalmente, José Espronceda, que te veo muy preocupado. Dice, ¿qué dices? ¿Que te vas a Pachá las noches? Podría ser el caso. No es el caso. No estoy tan divertido en mi vida en este momento como para irme de discotecas por las noches. Pero... es que hay numerosos vídeos que están circulando virales en internet con esta cosa. Lo digo porque no lo puedo atestiguar personalmente, pero doy por hecho que son reales porque son muy muy numerosos de la gente que asiste los viernes y los sábados a esa discoteca donde se está cerrando con esa esta. Bueno, quizá me equivoque, no sea así, pero son muchos y muy numerosos. Lo puedes buscar en Twitter. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, va siendo hora de que oxigenemos un poquito. Vamos a ver si nos comunicamos con Ainhoa Goñi, que siempre tiene la sonrisa de la ciencia para nosotros, y así podemos poner un poquito de oxígeno y luego ya, si queréis, seguimos conversando sobre otras cosas. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia, y si eres la Resistencia, que sepas que aunque parezca que sí, pero no estás sola. Buenos días, La Cafetera. Permitirme, si me paso un poquito de los 30 segundos, porque no sé cómo expresar mi indignación en tan pocos segundos. Yo solo quería decir que, bueno, el otro día escuché a Gabriel Rufián hablar aquí en La Cafetera y volver a hablar del Polo de Cataluña, ¿no? Yo estoy un poco indignado de escuchar cómo los políticos independentistas hablan constantemente de Cataluña o del Polo de Cataluña como si todos los millones de catalanes estuviéramos dentro de esta representación. Pues no es cierto, ¿no? El día 1 de octubre tan solo votó el 42% de los catalanes. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir... Bueno, y todos los lunes, aunque esté sucediendo un auténtico terremoto político, tenemos el compromiso absoluto de conversar con Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Porque así nos lo demanda la audiencia y porque así nos lo demanda el sentido común, y entonces teníamos muchas ganas de que nos iluminases con tu sonrisa científica, Ainhoa Goñi. Pero te agradezco mucho, porque además es verdad, estos días teníamos mucho interés en hablar contigo porque nos decías, oye, tendríamos que tratar los efectos de los incendios esta semana pasada que estuvimos en Galicia, porque tiene consecuencias muy importantes, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, habéis seguido en directo cómo ha ido evolucionando. Desgraciadamente no es algo nuevo, se vive prácticamente todos los veranos u otoños, pero siempre se habla de ese momento, que la verdad es que los periodistas tienen que estar allí para contar el tema, pero nunca se habla del después, y el después hay muchísimo trabajo que hacer. Y dime una cosa, ¿cuáles son esos efectos? Porque siempre existía la mitología de que el fuego es regenerador del bosque, en cierta manera, ¿no? Y siempre se ha dicho tradicionalmente. El problema es que con estas dimensiones, con este tipo de árboles, con esto, pero tiene unos efectos también diferentes, o sea, eso tiene consecuencias directas. Sí, hay una cosa que se llama ecología del fuego, que estudia exactamente lo que dices, que es, cómo funciona, porque a lo largo de toda la vida ha servido para regular un montón de cosas, pero hoy en día, y sobre todo con incendios tan intensos y tan extensos, afecta muchísimas cosas. Los suelos, que se ha hablado estos días muchísimo, pero no solo porque haya cenizas y tal, las lluvias. Si llueve muchísimo, tiene una forma distinta de afectar el suelo, que está muy dañado, muy erosionado por ese incendio, que se ha liberado, imagínate, todos los nutrientes, todo lo que tenía, y vuelve, digamos, la lluvia es como otro azote a la tierra que ya ha sido dañada. Malo, que además arrastra esa ceniza al agua, lo comentabas al inicio, puedes llegar a contaminar agua potable con cenizas, evidentemente. De hecho, ha habido mediciones en muchos sitios que también ha demostrado eso. A la salud y a la economía. A la salud es evidente, el agua y además la nube de humo, y a la economía porque esa zona probablemente era parte de pastos, de cualquier otra cosa, y eso hay que solucionarlo. Sí, en las Neves hemos visto que estaban lanzando una alerta precisamente porque había problemas con el agua. Es un sitio donde estuvimos en un aserradero que estaba ardiendo. Claro, porque luego están las consecuencias del fuego no solamente sobre los bosques, sino sobre elementos añadidos que también, aquí vimos, por ejemplo, cómo se llevó por delante una industria, un aserradero que tenía maquinaria, que tal, y eso provoca sus propias emanaciones y sus propios líos, ¿no? Sí, exacto. Puede haber cualquier tipo de accidente, que haya una contaminación en alguna zona, pero de repente es todo, y de repente es verdad que arrasa toda una zona. Serán fuegos todos los años, lo que te comentaba, incluso más de 10.000 al año. Lo que pasa es que son pequeñitos, ya sabes, muy pocos de ellos, desgraciadamente, son los ocasionados de forma natural, y la mayoría ya sabemos que directa o indirectamente es por la acción del hombre. El 96% daban unas cifras de un estudio del CSIC, y esa cifra te puedes imaginar, es dramática. Pero es verdad que va a todo, a lo grande, y desgraciadamente es que arrasa con todo. ¿Y la recuperación de los suelos tras los incendios? Pues es bastante complicada. Hay un grupo del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, casualmente en la zona, que lo dirige Serafín González, que ha estado estudiando este tipo de cosas. Han estado haciendo pruebas, por ejemplo, con la paja de los cereales, intentar cubrir zonas, pero claro, hablamos de pequeñas zonas, intentan cubrir la tierra quemada, pues para hacer un poco lo que hace de forma natural la ceniza. Cubres en un primer momento, y cuando empiezan las lluvias, si no son muy fuertes, protege para que vaya, digamos, calando el agua poco a poco. Pero la recuperación de los suelos es desgraciadamente más complicado que eso, y además no es solamente lo que hablamos de las primeras lluvias que han sido estos días. ¿Qué pasa con esos suelos a largo plazo? El tema es algo más que complicado, básicamente porque primero apagas un incendio, has invertido muchísimo dinero, como te puedes imaginar, en que eso se consiga paralizar de una forma además rápida para que se afecte lo menos posible. Vale, luego hay que volver allí, identificar los árboles que han sobrevivido y los que no, hay que volver a limpiar y retirar toda ese material quemado, o como tú comentabas, de fábricas, de casas. Es también muy caro, pero hay que hacerlo porque es la única forma que te puede permitir que un suelo limpio, digamos, pueda recibir cualquier tratamiento y vuelva a arrancar. O sea, que vosotros tenéis un grupo de científicos que están estudiando esto ahora. Sí, tenemos desgraciadamente varios. Por la parte que te decía, hay algunos que han estado estudiando por qué se producían los incendios, cómo se producían y dando los resultados tan malos de que el 96% de los fuegos están ocasionados por la acción directa o indirecta del hombre. Y luego ya te digo, tanto el estudio de los incendios de forma natural, pues ya sea por tema de rayos o tal, o sobre todo la recuperación de los suelos, porque es la parte que luego lleva muchísimos años. Es una zona totalmente arrasada, pero incluso como ocurre en las costas, la vegetación, los árboles o cualquier tipo de vegetación que hay en las orillas de los ríos o del mar, tiene muchísimas funciones, y una de ellas es proteger.
¿Qué pasa cuando has arrasado toda esa zona? Que hay que poner un montón de medidas en marcha, porque la vegetación natural que tenía que estar, ese manto protector no está. Pues hay que ver qué hacer en esos casos, además de, como hablábamos, de proteger el resto de cosas para que las cenizas intentemos que no lleguen, para que no afecte el humo a las personas, como ha ocurrido además en este caso, que tanto en Cantabria como en País Vasco incluso había llegado ese humo, ¿no? Y esas cenizas. Oye, pues tenemos que hacer una cosa. Estoy pensando que tenemos que incorporar la ciencia, no solamente restringida a los lunes, tampoco es que te vayamos a molestar mucho, pero sí que se me ocurre que habría sido muy interesante allí sobre el terreno, esos días, haber contactado con alguno de vuestros científicos y haberlo podido recorrer con algunos de ellos. Y tenemos que incorporarlo como al discurso de las propias noticias, donde sucedan asuntos, poner la perspectiva científica también alrededor. Me parece perfecto, porque además, Fernando, me das una alegría, evidentemente, pero es que además tú y yo hemos hablado 1000 veces, cuando se hablaba de otros temas de actualidad nacional o internacional, de la relación que tiene la ciencia, pero cuando llega la ciencia a veces a las portadas con el ébola, cuando llega hay que hablar con un investigador, y es verdad que se pueden aportar ese granito de arena, porque bueno, tienes toda esta parte humana que es evidente que es inmediata, pero la ciencia está pegada a la sociedad, pero literalmente. Entonces, un placer. La siguiente esperamos que sea buena. Lo que tenemos es que estar despiertos para cuando ocurren cosas, ver cómo conectarlas. Pero se me ocurre, claro, que es que seguramente vosotros en antropología, en sociología, en estudios, por ejemplo, incluso hasta en las manifestaciones habrá formas de conteo, formas de no conteo, que estará de estadística, de tal. O sea, seguro que a todo le podemos dar esa pátina científica, encontrar quién nos puede dar una lectura sobre el terreno con esa visión. Por supuesto, te pueden hablar de migraciones, o es verdad, o cuando han ido saliendo distintas formas de conteo de la manifestación, y decirte si esta es más correcta o no y por qué. Sí, se puede hacer, la conexión es inmediata y no sabes lo que acabas de decir, Fernando. No, me parece súper divertido. Pero bueno, tenemos que ir a recorrer la Antártida, ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo. Que tiene mucha información también que dar, para bien y para mal. Que por cierto, a ver si hablamos del cambio climático, porque ahora está haciendo un poquitín más de frío, pero resulta verdaderamente increíble que a estas alturas del año puedas estar sentado en una terraza comiendo a mediodía. Y eso es una cosa que yo, sinceramente, a mí me tiene preocupadísimo. Estamos todos muy atentos a otras cosas. A lo mejor es normal, no lo sé, pero nos tendrás que dar ahí unas claves. Sí, la cuestión es que el cambio climático siempre está ahí y es como que se va sumando una cosita cada día, pero llevan muchos años preocupando y desgraciadamente desde hace muchos años se dan récords históricos de deshielo todos los años en el Ártico. Eso está ahí, está afectando a las especies y eso es inmediato, ya se ha visto, ya hay estudios sobre ese tema. Y no tiene pinta de parar, porque ¿estamos haciendo algo para evitarlo? Desgraciadamente no lo creo. Mira París, mira Estados Unidos ahora, que dice que que se retira de los acuerdos. Entonces, no tiene pinta de que lo estemos haciendo y además habría que intervenir ya. Realmente llegamos tarde a cualquier tipo de decisión y no parece que la gente se quiera poner las pilas. Pues sería súper bonito también que pudiéramos conectar con alguna de las bases que tenéis por ahí en el Ártico, pudiéramos hacer una llamada o en alguno de los barcos o alguna cosa así, ¿vale? Hecho, ningún problema. Venga, genial, pues lo planeamos para los próximos días. Ainhoa Goñi, muchísimas gracias, Ainhoa. Un abrazo. Cuídate mucho. Hasta luego, Resistencia. Hasta luego. Adiós. To be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No era instructora. El enemigo es... Bueno, con ese sonido que estáis escuchando, desconectamos de las emisoras por FM que están emitiendo este programa. Sabéis que cuando se cumple una hora hay que desconectar. Nosotros seguimos en Internet, pero damos las gracias a todas aquellas emisoras comunitarias y universitarias y colectivas que redifunden este programa a través de la FM. De lunes a viernes aquí, de 8:30 a 9:30 en la FM, y si queréis un poquito más, a través de Internet. Esto es La Cafetera.
es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días, cafetera. Soy Carlos desde Madrid. Sobre la patria y el patriotismo. Ninguna patria se funda sobre títulos de propiedad ni conquistas bélicas, ni se mantiene sobre la base de la sumisión a los privilegiados. La desigualdad normalizada, la mordaza generalizada y la injusticia sistemática. Eso no es una patria, sino un cortijo. Defender eso no es patriotismo, sino mero vasallaje. Una patria no son sino sus gentes, y solo se es patriota cuando se las defiende, a todas. A mí me encantó la definición de patria que hizo Juan Diego Boto aquí, que por cierto, vaya terrible casualidad, la muerte de Federico Lupi, el día que hablábamos de esa película Martín H., con la compañía además de Juan Diego Boto, y hablábamos de lo que significa también un lugar en el mundo, el patriotismo, la patria para cada uno de nosotros, ¿no? Por cierto, ya tenemos película para el viernes que viene, que además es verdad que en esta ocasión, bueno, ha sido una sugerencia de un oyente, debo decir, porque María se está riendo y ya me puso un mensaje diciendo, veo que rápidamente te ha saltado la votación popular. Claro, uno coquetea con el poder y ya le cuesta echarse atrás. No, pero debo decir que como es verdad que era muy acertada y no habíamos sacado la votación a tiempo, pues parecía una gran sugerencia. La película para el viernes va a ser Minority Report. Minority Report. Es sobre la justicia preventiva, sobre que además viene que ni pintado a la época que estamos viviendo, sobre estas medidas que se toman antes de que los hechos se produzcan, por si acaso se producen. Minority Report. El cuento de Philip K. Dick llevado al cine y que vamos a tener oportunidad de comentar aquí el viernes. Oye, os pedimos que la veáis, que se trata de hacer un ejercicio colectivo. En las últimas semanas no lo estáis viendo todos, Resistencia como con la intensidad que deberíais. Son películas muy interesantes, pero que también mejoran con vuestros comentarios y con vuestros análisis. Así que id viéndolas y en la medida que las veis, ese mismo día nos dejáis un mensaje en el WhatsApp para que cuando lleguemos al jueves por la tarde ya tengamos un montón de WhatsApps acumulados sobre el tema y puedan entrar, ¿vale? Minority Report va a ser la película del viernes. ¿Tú la has visto? No. Creo que no. Pues te va a gustar. Es de ciencia ficción, o sea que no es tampoco... Pero está interesante, está por lo menos entretenida. No es tampoco una maravilla, no es una gloria del cine, pero está entretenida. Bueno, la agenda de la cafetera con María Navarro, con esas noticias que vosotros consideráis que tienen que tener peso también aquí en el programa, María. Bueno, empezamos con una de este fin de semana, y es que fue asesinada una mujer en una pedanía de Cuevas de Almanzora, en Almería, presuntamente a manos de su pareja. Es la octava víctima mortal en Andalucía en lo que va de año por violencia machista, y además está convocado para este lunes un acto de repulsa en la localidad almeriense donde se prevé decretar 2 días de luto. Y es que conocíamos este fin de semana que un hombre presuntamente mató a su mujer en Burjulu, como decimos una pedanía perteneciente a la localidad almeriense de Cuevas de Almanzora, tras lo que se quitó la vida en el marco de un nuevo posible caso mortal de violencia machista. Dicen además que se trataría de la víctima mortal número 49 en España, 42 mujeres y 7 menores, solamente en lo que llevamos de año, y la número 8 en Andalucía, según ha informado la Consejería de Justicia e Interior. 49 personas ya asesinadas por violencia machista en España. Bueno, pues como estamos en la agenda cafetera, también queremos dar cabida a temas que puede que queden en el olvido, y en este caso nos habéis pedido mucho que hablemos sobre corrupción, sobre los últimos casos de corrupción que están sobre la mesa, ¿no? Y nos enviáis la información de que Correa, Crespo y Bárcenas afrontan el juicio para escuchar los alegatos finales de la Gürtel. Europa Press informa de que a partir de este lunes el cabecilla de la trama, Francisco Correa, su número 2, el exsecretario de Organización del Partido Popular Gallego, Pablo Crespo, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, el Bigotes, o el extesorero popular, Luis Bárcenas, tendrán que acudir para conocer las conclusiones definitivas de las distintas partes personadas en este procedimiento. Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás continúan creyendo que tanto el PP como la exministra de Sanidad, Ana Mato, se lucraron de las actividades de la Gürtel. Decimos, tanto el Partido Popular como la exministra de Sanidad, Ana Mato, se lucraron de las actividades de la Gürtel, según siguen creyendo las fiscales. Bueno, pues también nos vamos a un tema relacionado con esto y que veréis que es trending topic y que nos enviaba Pipo
en este caso sobre Gallardón, y es que Anticorrupción pedirá imputar a Gallardón por el fraude del canal Isabel II. La Fiscalía Anticorrupción atribuye al expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, exalcalde, los delitos de malversación de caudales públicos en su variante cualificada, verificación y falsedad documental. La Fiscalía considera en estos momentos responsables desde el punto de vista penal junto a Ruiz Gallardón al exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo, y al exdirector financiero de la empresa de aguas madrileña, Gaspar Cienfuegos Jovellanos. Por eso seguiremos muy atentos porque, como decimos, Anticorrupción pide imputar a Gallardón por el fraude del canal Isabel II. Y sobre manifestaciones de la gente, tenemos que hablar de que los colectivos trans han exigido dejar de ser considerados enfermos mentales. Esta información nos la enviaba Galgo Callejero y se habla de eliminar el diagnóstico psiquiátrico para poder así acceder a los tratamientos de cambio de sexo más fácilmente. Esa es la histórica demanda de los colectivos trans. Y por eso, este sábado 21 de octubre, Día Internacional por la Despatologización Trans, diversas asociaciones y entidades realizaron precisamente, como decimos, manifestaciones públicamente para exigir que se elimine el diagnóstico psiquiátrico para poder así acceder a los tratamientos de cambio de sexo. Nos vamos también hasta Galicia, en este caso también sobre manifestaciones, porque miles de personas pidieron la dimisión de Feijóo al gritar «Lumes nunca máis». Miles de personas, como decimos, al menos 10.000, llenaron este domingo las calles de Santiago de Compostela al grito de «Lumes nunca máis, fogos nunca más». También, como decimos, Feijóo dimisión, dijeron, y con este gobierno vamos al infierno, eran varios de los lemas que allí se gritaron, y es que justamente se cumplía una semana de los incendios que asolan a Galicia y que, como hemos visto, pues no quedan ahí, sino que ahora es cuando se sufren realmente las consecuencias de todo lo que ocurrió. Y terminamos con Murcia, porque la historia continúa, y es que vecinos de Madrid se organizan para unirse a la manifestación contra el muro del 28 de octubre. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de Madrid ha organizado para el sábado 21 a las 11:30 una asamblea para preparar la manifestación del próximo 28 de octubre convocada por la Plataforma Pro Soterramiento. Esta es la información que publicaba el diario.es, que anunciaba precisamente esta convocatoria del sábado 21, y el 28 de octubre, como decimos, habrá una manifestación en Madrid convocada pues por la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia para exigir, como lo que hemos dicho y lo que hemos explicado en esta agenda durante semanas, y es el soterramiento de Murcia. Me voy a pasar porque Ana Jiménez, de Murcia. La abuela... En Murcia. No, que es en Madrid. No, que digo que piden el soterramiento del AVE en Murcia, que no lo había explicado yo bien, pero sí. No, ¿Quieres ir? Sí, me puso un mensajito a Ana Jiménez y dijo: oye, que vamos para allá en Murcia a tomar las calles de Madrid, así que ahí te quiero ver. Y le dije, pues con esa premisa que pues ahí estaremos. Pero ya va a ir. Y claro, se viene desde Murcia en el autobús con un montón de gente y entonces van a recorrer la Gran Vía y quieren tomar la Gran Vía, y como nos parece bien y compartimos además cuando la gente reivindica y la gente es luchadora, pues vamos a ir, perdón. Ya está. Vale. He terminado con Murcia. No, estaba viendo, es que el 28 de octubre, manifestación en Madrid. Pues perdón por la interrupción, pero me ha venido y cuando las cosas me vienen, salen por ahí por la boca. Dice David López que está en un atasco enorme, nos envía una foto, son más de 2 horas de película. Dice, buenos días, Resistencia, aquí en un atasco enorme, y nos envía hasta foto atestiguando. A mí me gusta mucho, oye, cuando enviáis mensajes, ¿por qué no, mensajes con foto, ¿por qué no hacéis una cosa? Hay un hashtag, almohadilla, la cafetera 155 sombras de Bray. ¿Por qué no ponéis un tuit con una foto para que veamos qué estáis haciendo? Porque yo me imagino que ahora habrá alguien tranquilo en su casa en este momento que estará relajado con su taza de café, escuchando la radio y... ¡Ay, menudo tiarro! Te he pillado. Hay un rincón donde importa lo que... Despistado, estaba seguro y te ha llegado ahí justo en el momento adecuado. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Tenemos un montón de oyentes, por cierto. ¿Cómo estás, Enrique Quesada? Quiero saber cómo te encuentras, cómo está siendo tu convalecencia, que además ha sido tu cumpleaños hace poquito y no tuvimos la oportunidad de... Porque ya me enviaste el mensaje, ya me enteré justo a toro pasado, cuando ya el programa estaba lanzado. Pero porque fue el viernes, cuando el programa estaba ya grabado, que tenía tertulia, y con esas cosas en las que, con esos barrios bajos del periodismo en los que uno tiene que defenderse, pues ahí se encuentra con ciertas cosas y no pude felicitarte adecuadamente. Pero quiero saber cómo te encuentras, cómo está tu convalecencia. Además me gusta mucho cuando los oyentes nos cuentan cosas, cómo están, cómo van. Por cierto, es verdad, ahí hay algunas cosas que tengo que aprovechar estando aquí. A ver, que estoy buscando el mensaje. Lo tengo.
me alertan por aquí de que mañana es el cumpleaños de Turco Nasif, Martín. Y bueno, por si acaso se me olvidase mañana, como teniéndolo delante, y me lo decía Letra Escarlata y me lo decía Paloma Irazábal, hoy ya de forma preventiva hacemos la celebración del cumpleaños. Estamos. Pero iba a ser sorpresa. Iba a ser sorpresa, bueno, pero mira qué mayor sorpresa que la sorpresa, que te hagan la sorpresa al día siguiente. Bueno, yo soy de los que siempre llama amigos y amigas. Yo tengo una memoria nefasta. De hecho, soy muy mal fisonomista. O sea, recuerdo muy mal las caras, pero esto me pasa desde pequeño, no sé, debe ser un mecanismo psicológico. Y entonces siempre se me olvidan los cumpleaños de mis amigos, de la gente a la que quiero muchísimo. Y entonces, pero sin embargo, de pronto me viene como un amor y un cariño y les llamo. Hola, ¿qué tal? Pues nada, estoy por aquí y tal. Y dice, no me llamas por el cumpleaños, ¿verdad? Y yo, sí, por supuesto, claro, siempre te llamo por el cumpleaños, siempre te llamo. Qué cosas, sí. Pues para eso te llamaba, fíjate, qué casualidad, qué despistado. Lo tengo ahí en la mente. Que yo soy igual. Yo, mira, de hecho, mi amiga Alicia la conozco desde que nacimos, desde pequeñas, y me habré acordado de su cumpleaños 5 veces como mucho. Soy un desastre. Pero yo creo que como la gente sabe cómo soy, no lo tiene muy en cuenta, ¿no? Es lo que me pasa a mí, que me lo perdonan. Y luego me pasa... Bueno, este fin de semana se acercaron un par de oyentes. Me ha pasado 2 o 3 veces este fin de semana. Ha sido súper bonito. Pasó el viernes y luego el sábado y el domingo por la calle con el pequeño Fer. Pero el viernes igual, estaba en un bar y de pronto se acercó súper cariñoso un oyente y dice, que te he visto y te quería decir que me hace muchísima compañía el programa. Y esto me encanta, de verdad os lo digo. Cuando la gente se acerca, una de las cosas más maravillosas de este programa, uno de los... De verdad, de los grandísimos descubrimientos ha sido encontrarse a gente tan fascinante, tan simpática, tan cariñosa por todas partes, ¿no? Y por eso cuando hacemos las salidas fuera, que por cierto estamos pensando, a ver, es que lo tenemos que ordenar bien las ideas, pero es verdad que trasladarnos, viajar, hacer los programas desde los lugares donde ocurren las cosas ha resultado ser enormemente interesante. Primero porque entramos en contacto con los oyentes de allí, de los lugares, y esto es importantísimo. Y nos gusta mucho además cómo se organizan, y se lo decía a los oyentes de Galicia con los que quedamos allí, porque se están creando núcleos de oyentes, pequeños grupos de resistencia que tienen vida propia. Ha pasado en Barcelona, pasa en el sur de España, ha pasado en Madrid, pasa ahora en Galicia. Y entonces nos gusta muchísimo, se hacen un grupo ahí. Quien lo propone, nosotros desde aquí respaldamos un poquito y le damos publicidad para que otros que vivís por la zona os podáis incorporar a los grupos de WhatsApp. Y pedimos que nos incorporéis a nosotros también para poder seguir un poco la vida de los propios oyentes. Pero se han organizado grupos de WhatsApp, algunos tienen, 100 y pico personas. O sea, hay grupos de WhatsApp que son en diferentes localidades. Y donde no los hay, aquel que quiera organizar el grupo de WhatsApp, nosotros reforzamos un poquito para que se sume la gente. Porque qué maravilla llegar a un sitio con la gente ya organizada y decía, con estos tiempos tan convulsos, es bueno saber que hay reductos de la resistencia bien organizados por todas partes, además descentralizados, cada uno no como nosotros, ¿no? De forma autónoma, así. Y entonces le contaba a una amiga, le decía, lo más increíble de todo esto es que yo siempre he tenido la sensación de que en realidad, si la cosa se torciese, uno puede esconderse en casa. Si eliges entre tus amigos, en casa de 2 o 3 personas como mucho, que te esconderían, 2 o 3 personas, pero curiosamente desde que nació este programa tengo la sensación de que eso se ha invertido de forma notable. Que de pronto hemos hecho un colectivo de resistencia de alta dimensión. Oye, nunca se sabe, esperemos que no haya que utilizarlo, pero eso me decía alguien una vez, además me lo dijo... También se puede utilizar como algo bueno. Claro, bueno, pero esto es bueno. Pero es que esto me lo dijo la Bordeta una vez en un pasillo de la SER. Me dijo, uno tiene que saber... Le dije, ¿este es amigo tuyo? Y me dijo, no, amigos no hay muchos. Uno tiene que saber... Los amigos son los que le esconderían a uno en casa. Y entonces de pronto dices, hostia, firmado José Antonio Labordeta. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Así que amigos, hay muchos por aquí y mucha gente con la que bueno, están enviando las fotos de... A ver, fotos sí, que mira, envían los oyentes. Yo ya estoy currando. Enhorabuena por el programa de hoy, de acuerdo con el análisis de Radio Cable y los oyentes. Y están aquí con sus costuras, con sus máquinas de coser. Mira, y Anuska, que envía una foto de los gatitos y un pedazo de sándwich que se ha preparado, dice, el desayuno bajo la supervisión. Joder, pero qué envidia me está dando Anuska. Podrías haber subido unos croissants, Mary. Mira, llegando el turno de noche,
Y descansando un rato, yendo a la cafetera, dice Vicente. Oye, Fernando Cuellar, que debe estar mazado porque está en el gimnasio y nos envía una foto con ese cuerpo español tuyo, tal, pero rodeado de pesas y de cosas. Qué tío, qué fuerte. Dice, mira, Cristina, dice, yo estoy estudiando para unas oposiciones, y nos envía una fotografía de su libro y con el programa. Qué ilusión me hace esto, ver a la gente, imaginarnos a los oyentes por ahí. Espera, vamos a poner una música un poco más sosegada, que ahora que ya hemos despedido... Bueno, Luke Val está fregando platos. A ver, ¿dónde está Luke Val con su... Trasmasturies tenía enhorabuena por el programa. Sí, que estabas con las... A mí lo que sí que me ha dicho pues nos podías ayudar, que estamos... Perdón, que me lío. No, que no te estaba viendo y te he oído. ¿Estás emocionado? Sí, no, porque estamos haciendo la maleta del equipo portátil de la cafetera. Estoy ahí diseñando. Me gustó mucho la foto que subiste de la foto de todo lo que habías llevado en la maleta para el viaje a Galicia. Sí. Y que se vean todos los cachivaches que llevamos. Que vamos ahí, parece, decía, en el AVE... Yo creo que también porque nos gusta llevar cachivaches. En el puesto... No, pero todos eran imprescindibles. Un micrófono de emergencia, luego 2 micrófonos para el programa, la pequeña mesita de conexión, el ordenador portátil, los cables. Es que al final te pones y salen un montón de... Mira, Julia, envía una foto de ella embarazada y dice, el pequeño Teo y yo estamos de lunes palero trabajando sin parar con la compañía de la Resistencia. Mira, oye, ¿y de cuánto estás embarazada? Indícanos esto. Va a haber un nuevo miembro de la Resistencia, un pequeño joven. Habrá que mostrarlo qué bien, cómo nos gusta, y a ver qué tal te encuentras y todo eso. Y muchas tazas de café también están enviando. Dice Jun Han, dice, entrándome en el túnel, y sale allí con el coche entrando por la carretera, entrando en el... Me encanta, la verdad, lo de las fotos. Me parece súper bonito. Que también nos enseñéis. Bueno, mira, Cristina está estudiando para unas oposiciones. Cristina Cabrera. Mucha suerte, Cristina, ahí mucha energía, a ver cómo aguantas. Y espera, Hardy Useful, que nos envía, miedo me da, no me atrevo a ponerlo, te he pillado ahí a traición, confiésalo, pero miedo me da a ver qué cosas dices. A ver, bueno, sigue, Mary, que yo voy a buscar cómo... Dice José Alqueola, dice, trabajando mientras os escucho en la clandestina, que esto es lo que iba a decir, que mucha gente nos escucha mientras trabaja, entonces lo deja ahí de fondo mientras va trabajando y al final el mensaje va calando. Sí, mira, menudo tiarro, de pronto le hemos sorprendido, estaba en el campo, eso sí, y entonces le hemos pillado a traición. Maese, ¿quiere hacer el favor de apagar ya ese mierda de ñordo? Me he tenido que detener para no hostiarme, casi me mato, me cago en la mar, ¡páralo ya! Te va a cortar un pie con la desbrozadora, tiarro. Ahora hemos cambiado. John Bauer. Horst Tanner, ponemos todas las canciones que son Creative Commons y las ponemos después en la noticia en radiocable.com. Como decía Fer, el pequeño Fer. Commons, todas las músicas son Creative Commons. Sí, que por cierto, no, lo que sí que estaba diciendo que estamos pensando para los próximos viajes, por eso es muy importante poner el foco, porque además coges una visión muy diferente de lo que está ocurriendo cuando te trasladas allí, convives unos días, quedas con los propios oyentes que te dan esos inputs tan interesantes, tan importantes, y te cambia la visión que tienes sobre una noticia. Entonces queremos repetir la experiencia. Lo que pasa es que es verdad que es extraordinariamente caro, porque al final son billetes de avión, alojamiento. En este caso conseguimos que nos alojasen, pero los billetes de avión de última hora para irse a los incendios no es igual que comprarlos con un mes de antelación, como podéis imaginar. Luego comer allí, en fin, todo lo que eso conlleva tiene unos costes muy, muy altos, ¿no? O sea, al final se te ponen 1.500, 2.000 euros por viaje, que son solamente de 3-4 días. Entre los billetes, cuando vamos varias personas y tenemos que coger alojamiento, como nos pasó en el de Barcelona, sin fecha de vuelta porque hay que cogerlo para varios días sin saber muy tal, con lo cual estás improvisando alojamientos permanentemente. En fin, entre unas cosas y otras es un desastre, más los 30 taxis que cogimos. Pero lo que estamos pensando es llegar a acuerdos con líneas aéreas, con Renfe, con hoteles, con tal, y poder hacer intercambios y poner un pequeño filetillo después en la noticia en texto diciendo esta noticia ha sido posible gracias a la cesión de material de alguna cosa así, porque sería la mejor manera de poder garantizar que podemos viajar a los lugares donde se producen esas noticias, si es que hay que hacerlo y si consideráis que es interesante y todo eso, ¿no? Así que estamos pensando en hacer, que es una fórmula de producción que se utiliza mucho, por ejemplo, en los programas de televisión. Yo lo he visto 80 veces también, ¿no? Pero bueno, mientras Menudo Tiarro sigue allí dándole al bosque. Merchita dice desde Alemania y haciendo los deberes de alemán.
Nos seguís enviando. Bueno, luego Asun directamente se ha dormido con su gato encima. Mira, y también Enrique Quesada, que había preguntado cómo te encontrabas de salud, Enrique, y envía una foto y dice: la cafetera se escucha con una mano. Hombre, Enrique, contado así podría ser de premio de la sonrisa vertical, pero el caso es que, claro, que tiene una mano inoperante en este momento porque está en recuperación. O sea, está rehabilitando esa mano, que ya dentro de poco la tendrás otra vez de nuevo funcional. Más cosas. No he dicho nada, Meri, no me mires con cara así de... Bueno, preguntaban por aquí también que cuándo se van a organizar la resistencia de Jaén, la resistencia también de Madrid. Pues eso lo vamos a apoyar. La de Madrid, es que hay muchas, porque está la Tasca, que son súper activos y además muy pioneros, muy desde el principio del programa, con un montón de amigos. Así que ahí os podéis incorporar, y luego de Jaén pues solamente tenemos que retuitearlo y a ver quiénes se van incorporando, y vamos haciendo pequeños núcleos, y luego a ver si conseguimos sacar adelante el mapa. Por cierto, ya han salido las tazas, hicimos una promoción de día, y las tazas internacionales ya salieron hace como 15 o 20 días, y ahora ya hoy salen las nacionales. Aquellas personas que les prometimos una taza a cambio de una suscripción, hoy salen las nacionales, que teníamos que preparar todos los paquetes, y con todos los viajes y todo el follón hemos estado bastante retrasados, pero que sepáis que van para allá, que lo prometido es deuda, y nosotros cumplimos siempre. Los Stark cumplen siempre sus promesas, aunque las hayan prometido los de los otros. Oye, que tenemos aquí un nuevo miembro, dice David López. En breve yo también seré papá de un nuevo miembro de la Resistencia, amigos. Bien, como nos gustan los nacimientos y los casamientos, todas las cosas... todas las cosas bonitas. Los resistentes hacen cosas. Los resistentes hacen cosas, hacen hijos. Eso sí que nos gusta. Cuando la gente hace hijos, quiero decir cuando los tiene. Entonces... Bueno, ya se acabó. Mira, me quedo con la taza de Susana, que dice: el agua es vida, porque sin agua no puedo hacer café, y sin café mato a todos. Bien. Oye, ¿qué pasa con nuestros expatriados y con la resistencia de retaguardia? No dejéis de enviar vuestras fotos después, que también nos gusta mucho cuando las vemos después a lo largo del día, cuando van llegando. Miembros de la retaguardia y sobre todo expatriados, todas aquellas personas que estáis estudiando, que estáis trabajando en el exterior y que os habéis marchado en busca de oportunidades o intentando ampliar la visión, la cosmovisión planetaria sobre vuestro mundo, y que estáis en el extranjero, y nos gusta muchísimo, muchísimo saberos allí. Y sabéis que os tenemos siempre en los pensamientos cafeteros. A ver, más fotos. Pues que me gusta mucho, dice Marta Viñas, dice: disfruto del programa, estoy de vacaciones y mi hijo escucha la Resistencia mientras juega a la DS. Oye, pero está de vacaciones tu hijo, pero ¿qué está pasando aquí también? Luego dice Carlos: pues yo estoy estudiando un poquito de sueco. Y Blas dice: haciendo arqueología desde que uno pone la cafetera temprano. Raquel Ramiro dice: trabajando como cada mañana con vosotros. La gente trabaja, las resistentes hacen cosas, trabajan. Veniros a hacer un programita a Copenhague. Pero qué pedazo. Mira, ¿ves? Esta es la oficina que podríamos tener, que a mí me gustaría que tuviéramos, Mary. Mira qué pasón de oficina, parece así muy de Copenhague. O sea, es muy de Copenhague, pero qué sitio tan chulo. Sí, qué bonito. Pues oye, todo es plantearlo, todo es ponerse para irse a Copenhague. Lo único que tenemos que encontrar es una razón. Ahora tenemos pendiente, que por cierto me decían, queremos seguir la ruta de los refugiados. Esto nos interesa muchísimo, poner el foco, la mirada, e ir allí, y ir en persona a atestiguar lo que está sucediendo, y sobre todo para que se centre la atención en eso, ¿no? Y Mediterráneo nos decía que estaban trabajando en diferentes lugares. Nos decían que estaban en Quíos, en Grecia, también nos decía que ahora estaba volviendo el barco a Malta el 31 de octubre. Dice: por si os sirve de referencia, nos gustaría muchísimo, la verdad, si no acompañar a uno de estos barcos durante una jornada, pero sí por lo menos, que eso sería fabuloso, sería maravilloso, poder hacer el programa desde uno de estos barcos, ¿no? Para centrar la atención ahí y conseguir desviar un poquito el tema de la gran agenda setting a esto. Pero también tenemos pendiente Portugal y otros tantos viajes que tenemos en mente, ¿no? Pero bueno, para todo eso se necesita vuestra ayuda, así que ya sabéis, esto es La Cafetera. Muchísimas gracias por vuestra compañía.
Dice Mdemar, dice, ¿tenéis contactos de la Tasca? Pónmelo por Twitter, Mdemar. Me pones un tuit y yo te pongo en contacto con algunas de las personas, con Gracia Moreno, con alguna persona para que os podáis incorporar y vayamos ampliando los grupos o si no, grupos nuevos o lo vais viendo, ¿no? Pero bueno, ahí os dejamos enviando fotos, vamos a verlas todas despacitas. Deberíamos crear un gran álbum de oyentes, porque es súper bonito y tenemos un montón de postales. Mira, todas las fotos aquí, expatriada, tomando café, que tiene un cartel súper bonito, We Can Do It, con una mujer enseñando músculo. Bueno, nos vamos. Que gracias a todos. Hablamos, mañana nos escuchamos, mañana volvemos con más. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia, y si eres la Resistencia deberías saber ya que no estás sola. Así que a todos, gracias por vuestra compañía y mañana nos volvemos a escuchar aquí en La Cafetera. Adiós, cuidaos mucho, que vaya muy bien. Hasta mañana, adiós. Adiós, Mary. Adiós a todos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Los objetivos son 4 fundamentalmente. El primero, volver a la legalidad. El segundo, recuperar la Vamos a ver, se le ha ofrecido ir al Senado. Se le ha ofrecido ir al Senado. No ha querido. Se le ha ofrecido ir al Congreso, al Pleno del Congreso, a explicar cómo explicó el señor Ibarretxe su plan. No ha querido. Soc conscient, per tant, de l'amenaça que pesa sobre tot el poble de Catalunya si l'Estat perpetra el seu propòsit liquidador. Ens hem de conjurar per tornar a defensar les nostres... A mí me caería la cara de vergüenza viendo cómo en el siglo XXI los ciudadanos que van a votar se convierten en resistentes. Es que no tenían que ir a votar. Una sociedad que permite que las personas indefensas se tengan. Por eso, lo que os quiero trasladar es que el secesionismo es el Brexit de Cataluña. Y que, en consecuencia, el Partido Socialista, que si echa la vista atrás y mira 1978, es el único partido de los 4, digamos, partidos que ahora mismo rigen la política nacional, que existe desde entonces y que fue uno de los principales arquitectos. Capaz de dialogar, capaz de hacer reformas, capaz de entender a Cataluña. Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado,